Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Es bien sabido que uno de los principales motivos por el que el manga y el anime son tan populares es que este sirve como una especie de fantasía de poder que ayuda a los chavales que sufren acoso escolar y a los adultos porretas que han tocado fondo en su vida a evadirse de su dura realidad. Pero dentro de esa fantasía de poder hay jerarquías, siendo la más alta esos personajes tan poderosos que son considerados dioses dentro de su obra. Así que he decidido traeros los que en mi opinión son los 7 más poderosos, de entre los animes que he visto, claro está. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con esto. ¿Cómo le dicen a él? A él le dicen Pantene. ¿Por qué Pantene? Más panza que Empezaremos esta lista con Madoka Kaname. Y sé que muchos de los que no hayáis visto Madoka Mágica estaréis pensando en por qué carajo he puesto a una niña en el top. Y muchos otros estaréis a punto de denunciarme a la Interpol. Pero creedme, las apariencias engañan, y eso pasará mucho a lo largo de este top. Madoka es omnisciente y omnipresente. Reescribió su universo con un deseo que ocasionó una paradoja. Su poder se movía a través de toda la causalidad en círculos, o sea, en cristiano, que se hacía más fuerte cada vez que la villana rebobinaba el tiempo. No tengo más que decir, está rota. Por fin puedo poner algo de Full Metal Alchemist Brotherhood en un vídeo. Es mi shonen favorito. Bueno, después de los yoyos, supongo que salta a la vista. Grande el dato, bro, pero nadie preguntó. Este lugar lo ocupa la verdad. Este ser es omnipresente, omnisciente y omnipotente. O sea, puede hacerlo todo, saberlo todo y estar en todas partes. Así que bueno, si está tan chetado, ¿por qué no viene a hacerme la cama? O por ejemplo, a evitar que dejara la educación secundaria. Eso me habría ahorrado muchos problemas. Ahora soy sexador de pollos. Ojalá me libere. Le puedo dar una parte de mi cuerpo igual que Edward y Alphonse. Se puede quedar con mi preciada nariz de judío si quiere. La maison ne dort pas, home don't somnole. La vérité n'a pas besoin d'un avocat. Les preuves sont là. Le style est non Django, l'infotocopiable, l'infalsifiable, l'incontournable, l'intestable. Zenosama era un personaje obligatorio en este top. Este personaje es el dios supremo de Dragon Ball. Está por encima de los supremos Kaiosama y de los dioses de la destrucción. Es capaz de destruir a los 12 universos sin mayor complicación. Sus poderes aún son desconocidos, pero se cree que su poder es infinito. Yo creo que el único personaje capaz de darle pelea es el Nano. Pero aún así, pese a sufrir muchas complicaciones, Zenosama se alzaría con la victoria. Así que por eso el Nano fue exiliado y encerrado en el universo número 33 por miedo. Aunque bueno, esto solo es una teoría. You look like a snack, right? Oh shit, a stimmy snack. Stimmy. Vale, está bien. Goldie Roger no es ni siquiera el personaje más poderoso de su obra. Pero lo he puesto en el top porque me ha apetecido. Lo imponente de este personaje no es su fuerza o su poder, sino sus ideales. Él fue el rey de los piratas, el hombre más libre del mundo. Su mensaje de optimismo llenó de esperanza los corazones de todos los hombres que se echaron a la mar. Un hombre con sed de aventura y de disfrutar la vida. El más claro ejemplo de que por mucho que mates al hombre, sus ideas jamás morirán. Igual que Ted Kaczynski. Este es Lima. Este es Lima. Para los que dicen que Perú es Afganistán, que Perú es un desierto, que Perú es feo, ahí está Lima. Solo depende cuánto ganas. Este personaje es bastante desconocido en el mundo del manga anime, pero eso no niega su poder. Steve Kaufman es muy posiblemente el personaje más sabio del anime debido a su omnisciencia. Este personaje es capaz de hablar 20 idiomas a sus 72 años de edad. Es gracias a él que fundé mi canal en francés. Este personaje puede invocar al búho del Duolingo si está en problemas, el cual es una entidad cósmica poderosísima. Es casi invulnerable, pero si no está más alto en este top es porque se rumorea que la única forma con la que se es capaz de debilitar a este ser es hablándole en esperanto.
Es conocimiento popular que Shrek es el personaje más poderoso del medio. Pero hay uno aún más poderoso, el cual veremos en el siguiente puesto. Aún así, eso no quita que Shrek es uno de los personajes más rotos que hay. Incluso se le ha visto en otras obras. Shrek fue quien mató a Célula. Él acabó con la guerra de Marineford. Él fue quien le quitó a Kaguya al Kaicho. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero ¿por qué os lo voy a explicar si podéis verlo con vuestros propios ojos? Así que aquí os dejo una comparación entre los poderes de Shrek y Son Goku. Understand the concept of Tatema and Honne. And the way that it's interpreted is they're supposed to, what the hell? Oh my god, though. Can somebody please tell me what's going on? Anyone? What's going on here? Ah! Fase 2 es el personaje más poderoso del Kira Senseiverso, y también de todo el anime. Este personaje es omnipresente y omnipotente, debido a su duro entrenamiento trabajando en el bar Arcadio en Osaka. Pese a su poder, Fase 2 tiene 2 nerfeos. Este personaje siempre está cansado. Cansado. Estoy cansado. Otra forma de hacer que pierda poder es hacer que Fase ingiera matcha, lo cual lo aturdirá debido al asco que le produce este brebaje. Pero si está tan nerfeado, ¿por qué está tan arriba? Muy fácil. Hace un tiempo se encontraron unas ruinas en el Amazonas, las cuales hablaban de que se podía ir más allá de la fase 2. Así es, estoy hablando ni más ni menos que del fase 3. Se cree que si fase 2 desbloquea este nuevo estado, sería capaz de desgarrar la realidad y cambiar todo el universo a su antojo. Hostia, esto es la puta polla. Esto ha sido todo por hoy. Estos son los personajes más poderosos que hay en el mundo del anime, al menos de los que yo he visto. Si hay alguno que no haya visto y te gustaría compartir con nosotros, te invito a que lo dejes abajo en la caja de comentarios. También me gustaría recordar que tengo Twitter e Instagram, donde podéis ir a insultarme, amenazarme de muerte o funarme. Ya sabéis, todas esas cosas que se le hacen a los youtubers. Dadle a like y a la campanita y bueno, todo bla bla bla, ya os lo sabéis. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.